Hoy, tercer domingo ordinario del calendario litúrgico, a un mes de haber vivido la Nochebuena, comenzamos a celebrar la Eucaristía en Río Branco, en una capilla que, como tantas, fue el fruto del trabajo y el esfuerzo de muchas hermanas y hermanos que se dedicaron a la construcción de la misma y a lograr los recursos para hacerlo. Estamos en la capilla de San José Obrero del barrio Artigas, en esta frontera Río Branco con Yaguarón. Después de servir durante un tiempo como salón comunal y comedor de personas ancianas y niños, fue por el año 1976 que al fin se inauguró. La dedicación de esta capilla a San José Obrero se identifica con los habitantes de los barrios que la rodeaban, que sobrevivían de trabajos safrales, de albañilería, de lavanderas, de planchadoras, de empleadas domésticas, etc. Eran tiempos difíciles y oscuros, social y políticamente, pero la fe fortalecía a esta comunidad, la impulsaba, la animaba y la comprometía, pues sentían y vivían que Jesús les llamaba a seguirlos, como lo sigue haciendo hoy. Coincide este tiempo con la presencia del párroco, Padre José Burguese, religioso oblato de María Inmaculada y de las hermanas misioneras de la doctrina cristiana, viviendo en la Tablada, acompañados de nuestro Padre y Obispo Monseñor Roberto Cáceres, quienes como parte de esta comunidad hicieron camino para que el sueño se cumpliera. Bienvenidos, bienvenidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, queridos hermanos, vamos a preparar nuestro corazón para este encuentro con el Señor, en la escucha de su palabra, en la oración que compartimos, en la comunión espiritual, reconociendo humildemente que somos pecadores y pidiendo perdón. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Aleluya, aleluya.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive. Conforme la palabra del Señor, Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaba 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron en ropa de penitencia, desde el día más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que le habían hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstranos, Señor, tus caminos. Muéstranos, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de la fidelidad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstranos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstranos, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseñen su camino a los pobres. Muéstranos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no lo tuvieran, los que lloran como si no lo lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia del mundo es pasajera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y cantaré aleluya, aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús les dijo: síganme, y aquellos 4 pescadores dejaron todo y lo siguieron. La escena que nos pinta Marcos es bien conocida, la hemos escuchado muchas veces. Cantamos canciones que se refieren a este momento en que Jesús pasa, llama y ellos lo siguen con toda decisión. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido de querer llegar a un lugar determinado, pero sin saber bien el camino? Si alguien conocido se ofrece a guiarnos, lo seguimos con gusto, porque sabemos a dónde vamos, a dónde queremos llegar y confiamos en nuestro guía. En cambio, ¿a dónde llevaba Jesús a esos 4 pescadores que lo siguieron con tanta decisión? Síganme. El llamado de Jesús es a ir caminando detrás de Él. No les dice a dónde van, no anuncia ningún lugar. En cambio, les hace una promesa un poco enigmática: yo los haré pescadores de hombres. Yo creo que en esta escena Marcos ha querido transmitirnos lo esencial, y lo esencial es Jesús llama, ellos escuchan el llamado y lo siguen. Pero uno se pregunta, ¿no habrá habido otros encuentros antes de este llamado? Posiblemente sí. El domingo pasado leímos en otro evangelio, el Evangelio de Juan, un relato donde algunos discípulos, entre ellos los hermanos Andrés y Simón, se encontraron con Jesús y estuvieron con él. Fue Andrés quien lo conoció primero y después le dijo a Simón: hemos encontrado al Mesías. Tal vez sucedió así. Se dieron algunos encuentros en los que se fueron conociendo y no mucho después el momento del llamado y el comienzo del seguimiento a Jesús. Sea como haya sido la manera tan decidida con que los discípulos dejan todo para ir con Jesús, muestra una gran confianza. Confianza en Él, en Jesús, pero también una gran confianza en Dios. Jesús, que es el Hijo de Dios, aunque ellos todavía no lo saben, Jesús trae para ellos una forma nueva de presencia y de cercanía de Dios. Algo que ellos van a ir de a poco conociendo y profundizando, pero que de alguna manera
ya pueden ver en ese hombre que los ha llamado y que despierta en ellos tanta confianza. Y es solamente con esa confianza con que los discípulos pueden lanzarse a seguir a Jesús sin saber a dónde van. Pero ese es el camino de la fe. Salir a la vida confiando en Dios, confiando en que Él nos llevará al mejor destino. Con esa fe y con esa confianza emprendió el camino Abraham, el padre de los creyentes, de quien se dice que salió sin saber a dónde iba. Igual que Abraham, los discípulos dejan su mundo, dejan todo lo que conocen, la casa de sus padres, su trabajo, dejan todo para ir con Jesús. ¿Eran conscientes aquellos primeros discípulos de las consecuencias de seguir a Jesús? Seguramente no, simplemente confiaron en Él. Y esa confianza va a ir creciendo, incluso van a tener que renovarla, sobre todo en un momento crucial. Porque los discípulos se iban haciendo sus ideas, iban pensando, esperaban un gran triunfo de Jesús, mucha gente lo seguía, había mucho entusiasmo. Y cuando Jesús les anuncia su pasión y su muerte, también les anuncia su resurrección, pero parece que ese anuncio hubiera quedado como apagado por el impacto del primero. Cuando Jesús les anuncia su pasión y su muerte, los discípulos rechazan semejante idea. Simón Pedro, uno de los primeros en seguir a Jesús, lo lleva aparte y se pone a reprenderlo. Y es allí donde Jesús le dice a los 12, pero también a toda la gente que iba con él: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ser cristiano es seguir a Jesús. Esa es nuestra vocación, el llamado que Jesús nos hace a todos. Él también le dice a cada uno de nosotros: sígueme. Seguir a Jesús, claro, no siempre significa hacer exactamente lo que hicieron los primeros discípulos, que dejaron todo y fueron con Él. Cada cristiano está llamado a seguir a Jesús en su camino propio de la vida, en su estado de vida, en su soltería, en su matrimonio, en la paternidad, en la maternidad, en la viudez, en la consagración, en el sacerdocio, y también desde su situación particular de familia, de trabajo, de participación en la sociedad. Pero de todos modos, seguir a Jesús significa siempre un desprendimiento, un desapego de mi propia manera de ver y entender las cosas. Es decir, dejar de pensar que todo tiene que ser como yo digo y tratar de ver cómo quiere Dios que sean las cosas. Más aún, Jesús llama a un desapego hasta de la propia vida. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús es seguir a una persona, no a una doctrina o a un conjunto de ideas. La doctrina nos ayuda a entender, a clarificar ideas, a no quedarnos en sensaciones y sentimientos, pero no se puede seguir a alguien sin establecer una relación personal, sin conocerlo como persona, sin relacionarse con él. Ya no somos como aquellos discípulos que fueron privilegiados porque lo vieron a Jesús en carne y hueso
caminando delante de ellos. Nosotros nos encontramos con Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, meditando su palabra que encontramos en el Evangelio. Le hablamos y lo escuchamos en la oración. Lo sabemos presente cuando estamos reunidos en comunidad. Lo recibimos en los sacramentos y nos dejamos conmover por su rostro sufriente en el rostro de hermanos y hermanas que pasan necesidades materiales y espirituales. Jesús es radical. Eso quiere decir que no es alguien que se va por las ramas, sino que su camino en la vida tiene raíces profundas. Sus raíces están en el amor del Padre que lo ha enviado. Es radical, pero no es un fanático, y tampoco quiere que se le siga con fanatismo, sino con la misma radicalidad que Él vive, porque todo en Él nos reenvía al Padre, como la misma oración que Él nos enseñó. Lo que mueve a Jesús es el amor, no cualquier cosa a la que pongamos el letrerito de amor, sino el amor que Él recibe del Padre, el amor con que Él ama al Padre, el amor que se vuelve compasión y misericordia hacia nosotros. Seguir a Jesús es embarcarnos en ese amor, no es sentimentalismo, es entrega que puede llegar a ser total como la suya, porque, como Él dijo, nadie ama más que aquel que da la vida por los amigos. Por eso cuesta seguir de verdad a Jesús. Por eso hay quienes lo rechazaron y quienes todavía lo rechazan. Pero también hay quienes lo miraron con simpatía, se sintieron llamados, pero no se animaron. Lo vieron pasar y seguir su camino, pero allí se quedaron inmóviles. No es fácil. Sin embargo, los 4 pescadores de aquella primera hora pudieron dejarlo todo porque confiaron en Él. Jesús sigue pasando. Jesús sigue llamando. Renovemos nuestra confianza en Él para seguirlo cada día, hoy y siempre. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con toda confianza presentamos ahora nuestras peticiones. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que el Señor la ayude a seguir renovándose, para que permanezca en el camino del Evangelio anunciado proféticamente, la buena noticia de salvación. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los que abandonan sus redes para seguir a Jesús, para que vivan de tal manera el Evangelio que lo hagan visible y posible. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las personas de nuestro pueblo
que están sufriendo consecuencias del COVID-19, que con nuestras oraciones podamos transmitirle ánimo, fuerza. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por toda la familia que han perdido sus trabajos, formales o informales, por lo que desencadenó esta pandemia, para que no nos quedemos paralizados y como Iglesia busquemos alternativas solidarias para acompañar y compartir. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las mujeres, niñas y niños que sufren las consecuencias de la pandemia, de la violencia doméstica, para que podamos ayudar a erradicar esta dura realidad de nuestros hogares. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por las personas migrantes que se ven obligados a dejar en busca de una vida digna, especialmente por las 4.500 personas que peregrinan hacia Estados Unidos, hoy abandonados en territorios de Guatemala. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las personas que pasaron por esta comunidad de San José Obrero, dejando sus huellas en el seguimiento de Jesús en los distintos servicios que vivieron. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las personas que hoy nos encontramos reunidas viviendo la Santa Misa aquí y en nuestros hogares, para que el Señor nos dé valor para tomar en serio el Evangelio y para vivir en unión más íntima con Jesús. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe hermanos y sacrificio para la gloria y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Allí donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente. Santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas cuando está aquí. Santo es el Señor, aleluya. Quiero a su nombre alabar. Mientras tenga yo para cantar, al Señor elevo mi canción. Al salir el sol y al anochecer, el Señor por siempre alabaré. Santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas cuando está aquí. Santo es el Señor, aleluya. Quiero a tu nombre alabar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, enraizado profundamente en el amor del Padre, nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A todos los que están participando de esta celebración desde sus hogares, los invitamos a unirnos espiritualmente en esta comunión. Señor Dios, Jesucristo Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en este santísimo sacramento de la Eucaristía. Te amo por sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibir tu cuerpo, pero alimentada por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno enteramente a ti. Permanece en mí y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia
alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.